Hola, hola familia, Dios los bendiga. Bienvenidos a este tiempo de meditación que el Señor nos regala. Sé de que hay un mensaje especialmente para tu vida en el día de hoy, así que te invito a que me acompañes en estos minutos que vienen para que podamos recibir de ese alimento maravilloso para nuestra alma, para nuestro espíritu. Así que estamos muy expectantes, sobre todo porque hoy día vamos a estar viendo un mensaje titulado El poder de meditar la palabra de Dios. Así que bueno, vamos a comenzar como siempre pidiéndole al Señor que nos ayude en este mensaje y que el Espíritu Santo lo revele en nuestras vidas. Acompáñame a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos por este día, muchas gracias te damos, Señor, porque creo de que nuestra vida te necesita cada día más. Espíritu Santo, ayúdanos a poder comprender y entender tu palabra y el mensaje que tú tienes. Bendito sea tu nombre, te exaltamos, te glorificamos y te pedimos tu ayuda. En el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre. Amén. Muy bien. En la medida en que estás entrando, te invito a que ahí coloques un mensajito de saludo para que estemos ya interactuando y sobre todo sabemos de que este día es un día donde nos podemos mirar y nos podemos ahí regocijar en la palabra de Dios. Bien, hoy día sabemos de que eh, hemos ido avanzando en lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. Y el conocimiento de la palabra de Dios es fundamental para la vida de un cristiano, porque sabemos que la palabra de Dios produce la fe en la vida de una persona. Dice la palabra que la fe es la convicción y la certeza de lo que esperamos. Y sabemos de que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando nosotros oímos la palabra de Dios, se comienza a desarrollar en nuestras vidas la fe. Ahora, antes de preparar el tema, yo me recordaba de que la palabra, la palabra de Dios, o sea, o el Señor en sí, le dio muchos, nos ha dado muchos beneficios a la humanidad para nuestro propio bienestar. Por ejemplo, el ayuno establecido en la palabra de Dios por el Señor, trae muchos beneficios, incluso dentro del área médica, el ayuno es beneficioso. Mira qué interesante. O sea, si lo vemos en la parte científica, médica, el ayuno es beneficioso para el cuerpo. Y la meditación, fíjate que es tremendamente beneficiosa. Muchos se toman, o podríamos decir, toman estos beneficios que Dios nos ha dado para que mucha gente se vea beneficiada. Y voy a hablar específicamente de la meditación. La meditación, mucha gente la usa para estar en paz. Muchas religiones eh, llevan a la gente, a sus adeptos, a la meditación. Estamos hablando de religiones en todo tipo en el mundo. Podemos ver, por ejemplo, monasterios, monjes que son dados a la meditación. Mucha gente busca meditar para poder tener paz, para poder tener tranquilidad. Pero, ¿qué es lo que significa la meditación en la palabra de Dios? Y creo que este tiempo que hemos ido avanzando en conocer la palabra, debemos rescatarla y llevarla como una manera de vida en nuestras vidas, que es meditar. Una palabra que tal vez hemos escuchado, pero aún no conocemos en profundidad lo que significa, los beneficios que tiene para nosotros. Por eso, cada vez que la podamos estudiar, podamos conocer, podamos ver más sobre este tema, es un beneficio para ti. Es un beneficio para ti como también para mí, porque el Señor coloca la meditación en su palabra para que nosotros la practiquemos, para que nosotros la hagamos. La pregunta es, ¿estamos meditando? ¿Estamos realmente meditando? Y dice
Hay muchos versículos sobre la meditación. Y dicen, meditarás de día y de noche, meditarás todos los días de tu vida. Y hay muchos y muchos versículos. Pero tal vez estamos muy distantes a esos mensajes que Dios nos da, a la práctica que nosotros tenemos en el día a día. Por eso creemos que eh, la palabra de Dios, como cristianos, debemos leerla, debemos tenerla como parte de nuestra vida espiritual de cristianos, pero tal vez para muchos simplemente es como una tarea más dentro de la lista de quehaceres que se tienen en el día a día y no como una valiosa oportunidad para tener comunión con Dios. Porque la meditación en el fondo tiene ese propósito principal, que tú tengas un encuentro con Dios. Porque esa es la meditación que Dios le dejó a su pueblo, a sus hijos, a nosotros. Meditar. Pero el mundo ha desfigurado esa práctica del meditar. Se cree que meditar es poner la mente en blanco o ponerse en una posición en especial. Meditar es a lo mejor decir un mantra, repetir algo y muchas cosas, muchas cosas. Pero la meditación en sí la establece Dios y la establece en su palabra. Por eso debemos conocer en qué consiste la meditación y los beneficios que tiene la meditación para nuestras vidas. Ahora, si esto lo hemos venido repitiendo, hablando, es por algo, yo estoy convencido que es por algo, es porque todavía no lo estamos haciendo como corresponde. Por eso, en el amor del Señor, yo te invito a que recibas este mensaje y lo lleves a la práctica en tu vida. En otras palabras, necesitamos aprender a meditar. Mira, mira qué interesante. Necesitamos aprender a meditar en la palabra de Dios y no solamente leerla, no solo leerla. Por eso, uno de los puntos importantes es que el Señor dejó su palabra, la Biblia, para que lo conociéramos. Y aunque tal vez muchos, o tal vez nadie puede comprenderla en una cabalidad, en una totalidad, todo lo que el Señor escribió ahí, que inspiró a hombres y mujeres para la escritura, nosotros sabemos de que no solamente nos podemos quedar en el entenderla, mira qué interesante, no nos podemos quedar solo en entenderla, sino que es más allá. Hay una meta final en todo esto. ¿Y sabes cuál es? Es aplicarla en nuestra vida. Es aplicar como forma de vida, o sea, que esto se transforme en una forma de vida en nuestras vidas. Como un juego de palabras, pero es extraordinario cuando uno lo comprende, porque necesitamos cambiar en nuestra manera de vivir en muchas áreas, en muchas cosas en nuestra vida. Pero para eso hay un proceso, hay un efecto que produce la meditación en la palabra de Dios, ya que para que podamos ser transformados por la palabra de Dios, también debemos no solo leerla, sino que aplicarla en nuestras vidas. Por eso debemos leerla, oírla, escucharla en este caso, y aplicarla, porque si no la aplicamos, de nada sirve, de nada sirve. Por eso la meta no consiste solo en terminar una lectura, un proceso de lectura diaria, un proceso de lectura anual o mensual, sino que realmente lo que estamos leyendo lo meditemos. Entonces, de la lectura debemos pasar a la meditación. Y la meditación debe ser parte de nuestra vida diaria. Mira qué interesante. Parte de nuestra vida diaria. Ahora, para eso, en el Salmo 104, versículo 34, dice lo siguiente. El Salmo 104, te voy a invitar a que lo leamos juntos. Dice lo siguiente. Dice,
Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Mira qué extraordinaria, porque así que mientras leemos, nos debemos, a ver, la palabra es deleitarnos, nos debe gustar. O sea, cuando uno lee algo que le gusta, se apasiona, se deleita, ¿no es cierto? Yo creo que tal vez tú tienes gustos de cosas y cuando estás leyendo lo que a ti te gusta, ya sea de deporte, de cocina, de moda, cualquier cosa que a ti te llame la atención y te guste, te apasiona. Incluso si te regalan una revista, un libro sobre ese tema, te apasiona. La palabra de Dios tiene que ser lo mismo para nosotros. Debe ser un regocijarnos, así como lo dice el rey David ahí en ese salmo. Nosotros debemos regocijarnos, pero dice, dulce será mi meditación, en ese versículo que recién leímos. Dice que mi meditación será algo agradable para mi vida. Porque si nosotros vemos cómo realmente estamos llamados a través de la palabra de Dios, o sea, es un mandato de Dios a meditar, te decía hace unos minutos atrás, estamos muy distantes, realmente estamos muy distantes como cristianos y necesitamos un remesón en amor, en cariño, por parte del Espíritu Santo que nos haga entender que debemos meditar. El Salmo 119, que es uno de los salmos extraordinarios que nos enseña de la palabra, versículo 97, dice, oh, cuánto amo tu ley. Ahí dice, aquí lo estamos viendo, para que lo leas conmigo. Mira, léelo lentamente y vas a darte cuenta que habla algo extraordinario. Dice, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. O sea, todo el día. No dice una vez a la semana o de repente o cuando tengo ganas. Dice, todo el día es ella mi meditación. Ahora no definitivamente es que vamos a tener que estar todo el día meditándola, pero es un permanente anhelo y deseo de conocer más y deleitarme de la palabra de Dios. Oh, cuánto amo tu ley. Mira qué maravilla. Oh, cuánto amo tu ley. O sea, amo esto, me gusta. Y no solamente la leo, sino la medito. Eh, el salmista, en este caso David, cuando dice me deleito, se está refiriendo a la meditación. O sea, me deleito meditándola. No me deleito solo leyéndola. No me deleito solamente oyéndola. Me deleito, me gusta meditarla. Y tal vez eso es lo que nos está faltando como cristianos de esta generación, donde es una generación tan ocupada, tan distraída, tan tal vez succionada por medios tecnológicos que nos roban la atención. Entonces no tenemos la capacidad de dejar tiempo para meditar. Pero ¿a qué nos referimos al hablar sobre meditar? Meditar es un proceso en el cual uno aprende primero la palabra de Dios. No hay forma más extraordinaria que conocer a Dios a través de su palabra, pero a través de la meditación. Y a través de esa meditación se produce el aplicar esos principios bíblicos y sobre todo observar y conocer la obra de Dios. Al meditar la palabra de Dios, el Espíritu Santo aplica sus enseñanzas en nuestros corazones y sobre todo nos lleva a una dirección que necesitamos ante cualquier eh, toma de decisiones, situaciones que estamos enfrentando o cosas que estamos viviendo. Por eso, te repito nuevamente, tal vez tú has escuchado un mensaje igual a este, de lo que significa la meditación de la palabra. Pero creo que llega un momento donde uno tiene que ser muy sensible a darse cuenta
que si cuando, mejor dicho, cuando el Señor te está repitiendo otra vez lo mismo, es porque tal vez no lo estamos haciendo. Y la meditación, actualmente, en este tiempo, como decíamos, en esta generación, no es fácil. No es fácil. Porque al meditar pensamos en lo que nuestro Padre Celestial ha dicho y oramos, como David lo dice en el Salmo 86, versículo número 11. Dice lo siguiente, en el Salmo 86, versículo número 11, dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Fíjate bien que cuando uno medita, por ejemplo, medita este versículo 1, comienza a orar. Si yo comienzo a profundizarlo, ahí yo puedo ver, enséñame Dios. Ahí le estoy pidiendo al Señor que me enseñe. Después caminaré, o sea, ayúdame a caminar por donde tengo que ir, Señor. Y después dice, afirma mi corazón, afirma mi vida, Señor. O sea, ya la meditación se transforma en oración, pero con una base concreta. ¿Sabes cuál es? El verbo, o sea, Cristo, la palabra de Dios. Ahora, ¿en qué consiste la meditación bíblica? Aquí entramos en materia ya en profundidad, porque permíteme explicarte lo siguiente. ¿En qué consiste la meditación bíblica? Yo no te estoy hablando de la meditación que practican tal vez muchas personas, ¿ya? Yo te estoy hablando de la meditación en la palabra de Dios, a la que Dios a nosotros nos llama. No hay otra meditación, no hay otra meditación en la palabra, no hay otra. Es meditar tu palabra, Señor. Y eso lo podemos ver desde el principio hasta el fin en variados versículos que son un mandato de Dios a nosotros por nuestro propio bien. Mira qué interesante. ¿En qué consiste la meditación? Primero, en enfocarnos en Dios y dejar todo lo demás a un lado. Te lo repito. Primero, para enfocarnos en Dios. ¿Qué significa enfocarnos? Es como cuando uno anda con una linterna y uno alumbra y enfoca algo, ¿ya? ¡Pum! Y pone toda la atención ahí, en la oscuridad, pero estoy iluminando algo que yo estoy destacando. Toda mi intención, toda mi vista, todos mis sentimientos están colocados donde estoy iluminando, ahí, en ese foco. Por eso es enfocarnos en Dios. Eso produce meditar. O sea, que me concentro en la palabra de Dios y en sus caminos. La meditación también, en segundo lugar, ¿sabes qué? Requiere algo fundamental. ¿Sabes qué es? Estar a solas. Sí, estar a solas con el Señor. Cosa que tal vez a muchas personas les cuesta, porque eh, actualmente en el mundo la soledad es una enfermedad. La soledad es algo negativo. Pero te tengo que decir que el Señor nos llama a estar a solas con Él. Tal vez no lo estamos viendo, pero sí lo siento. Físicamente estoy yo solo nomás, físicamente, pero sé que yo estoy con el Señor. Por eso la meditación nos lleva a estar a solas con el Señor, sin distracciones externas que nos saquen de sintonía, que nos saquen de ese enfocarnos, como decíamos en el punto anterior. También, mientras estamos contemplando, o sea, meditando en la palabra, se produce, ¿sabes qué cosa? Un silencio. Silencio. O sea, ya el ruido del mundanal ruido, o del mundanal mundo, podríamos decir, aunque valga la palabra, eso lo dejamos a un lado. Y definitivamente transformamos esta meditación en un silencio, a solas y enfocándonos en la palabra de Dios. Y esa actividad es una de las actividades más importantes para un cristiano. ¿Sabes?
El Señor Jesucristo lo hizo, lo mostró y lo enseñó a sus discípulos. Eso es lo más extraordinario. Es lo más extraordinario. O sea, el Señor Jesucristo era quien lo practicaba, lo que significa estar a solas, meditando. Vámonos a Mateo, capítulo 14, y mira, quiero pedirte que pongamos atención a estos tres versículos, ¿ya? Estos tres versículos que nos enseñan algo muy importante de la vida del Señor Jesucristo, en Mateo 14, 21, 23. Mateo 14, 21, 23, y te voy a invitar a que lo leamos juntos. Dice, y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Qué pasa acá? El Señor, yo creo que tal vez tú has leído o tienes conocimiento de que el Señor hizo uno de los milagros colectivos más grandes, multiplicó los panes, los peces, y había multitudes y multitudes, era mucha gente. Pero llega un momento donde él se aparta, se va solo, y dice que se apartó y pasó, y dice que llegó la noche. O sea, no fueron 10 minutos, no fueron ni 15 minutos. Dice que se hizo de noche, se hizo de noche, o sea, él partió de día, o en la tardecita, me imagino, y se hizo de noche y él estaba allí solo. Los discípulos, ellos tomaron la iniciativa y cruzaron, ¿te acuerdas? Ya habían puesto se subieron a la barca, bueno, ahí pasa otro acontecimiento, pero el Señor Jesús lo tenía como una práctica en su vida, estar a solas, solo con el Señor. Después de haber alimentado a esa cantidad, Él necesita estar solo. En ese momento, en ese tiempo, no había Biblia física, no había, eso estaba en la sinagoga, el rollo, que lo leían, ¿no? Pero el Señor Jesús es el verbo viviente, o sea, él, él es la palabra de Dios. Y definitivamente lo que uno hace cuando está solas con el Señor no es solo leer, sino que es rumiar la palabra, recordarla, 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 recordarla. Durante este tiempo, de estas semanas pasadas, hemos estudiado, hemos aprendido, nos hemos memorizado el Salmo 121, el Salmo 1, el Salmo 23, el Salmo 27, que lo terminamos ahora, en esta próxima reunión, y así vamos a seguir, o sea, ya ahora uno puede estar solo con el Señor y puede estar orando con el Salmo 1, puede estar orando con el Salmo 23, puede estar repitiéndolo, meditándolo, procesándolo en el corazón. Por eso podemos sacar una conclusión muy grande. Lo que hacía el Señor Jesucristo es lo que nosotros debemos hacer también. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos otro dato. En Mateo 1, perdón, Marcos capítulo 1, versículo 35, dice lo siguiente. Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mira qué interesante. O sea, nuevamente, podemos ver que el Señor Jesucristo, en este caso, se levantó muy temprano, siendo aún muy oscuro. O sea, me imagino que era no, ni madrugada, o sea, todavía era de noche. Y dice que se fue a un lugar desierto, tranquilo, que nadie lo molestara, que nadie lo distrajera. Y allí, en ese lugar, oraba. Nuestra oración, nuestra oración, ¿en qué consiste? Nuestra oración no es solamente pedir y pedir y pedir. Nuestra oración es, primero, meditar, meditar, meditar la palabra, focalizarnos en la palabra de Dios, sacar y succionar la idea
por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Eso es meditar la palabra. Aunque sea un solo versículo, pero es demasiado profundo. Cada palabra, cada versículo tiene un mundo maravilloso de sabiduría que el Señor tiene para nuestras vidas. Y debemos nosotros poner atención diariamente a ese tiempo de meditación que nosotros necesitamos. Para esto, nosotros debemos sacar una gran enseñanza, ¿sabes cuál es? Que si el Hijo de Dios, nuestro Salvador, el Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, necesitaba estar a solas con su Padre, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Lo estás realizando? ¿Estás dejando tiempo durante el día, así como tal vez dejamos tiempo para tantas cosas? ¿Dejamos tiempo para estar a solas con Dios? ¿Para estar en un tiempo quieto con Dios? Fíjate bien que aquí viene algo fundamental. Porque, ¿cuáles son los resultados de la meditación bíblica? ¿Sabes cuáles son los resultados de meditar? Primero, calma nuestro espíritu. Nuestra alma se tranquiliza. Nuestro espíritu se apacigua de una manera extraordinaria porque cuando nos sentimos afligidos, la palabra de Dios produce paz, porque dice que Él colocará paz en aquellos que perseveran en sus pensamientos. Entonces, claramente, lo primero que vamos a recibir cuando meditemos es paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo la doy como el mundo la da, dice el Señor Jesucristo, pero viene a través de un tiempo quieto, aparte con el Señor. Mira qué maravilla. Y qué tremendo lo que el Señor nos está volviendo a decir. Número 2, de beneficios de la meditación. ¿Sabes cuál es? Aumenta nuestra energía. Aumenta nuestra energía interior. En momentos de debilidad encontramos fortaleza en la palabra de Dios. El Señor sabe lo que nosotros necesitamos y Él proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Así lo dice claramente, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4, versículo número 19. O sea, el Señor nos proveerá, ¿sabes de qué? Nos proveerá de fuerza, de fortaleza. Cuando somos incapaces nosotros mismos de salir adelante, el Señor nos dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a fortalecer. Pero viene a través de ese tiempo íntimo en el secreto de Dios. Número 3, también beneficios de la meditación, ¿sabes cuál es? Que se purifica nuestro corazón. ¿Qué significa esto? Significa que al meditar la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que nos va convenciendo de lo que tenemos que dejar. Nos va convenciendo de lo malo, nos va convenciendo de que no tomemos esa decisión, nos va convenciendo de dar ese paso, nos va enseñando el camino, nos va guiando por la senda. Claramente el Señor, a través de su palabra y ese tiempo quieto de meditación, nos lleva a confesar nuestros pecados, ya que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como lo dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 9. Y por último, ¿sabes qué? La meditación aumenta nuestro amor a Dios, porque uno comienza a enamorarse de esto, porque le hace bien a uno. Mientras más conocemos al Señor por medio de su palabra y meditar su palabra, crecerá nuestro anhelo de estar con Él. Así como lo dice el salmista, me deleito en tu palabra. Y la ley de Dios, o sea, la palabra de Dios es su delicia, es su deleite, y será como árbol plantado junto a aguas de corriente,
Y así sucesivamente nosotros vamos a encontrar muchos pasajes de la Biblia que nos inspiran a amarlo y a deleitarnos y a estar en su presencia. Por eso el Señor nos llama en este día a algo maravilloso. ¿Sabes qué es? A que coloquemos en la balanza si realmente esto lo estamos haciendo o tal vez no lo estamos haciendo. Yo te invito a que lo hagamos. Deja un tiempo durante el día. Deja un tiempo durante el día. 10 minutos, 15 minutos, lo que sea, lo que tú puedas hacer. Que nadie te moleste. Desconéctate de todo. Desconéctate de todo. De todo. Toma tu Biblia de papel, no solamente la del teléfono, porque teniendo el teléfono igual nos distraemos. Toma tu Biblia y medita. Estamos semanalmente aprendiendo versículos, meditemos sobre esos versículos para que el domingo sea el banquete sobre esos versículos. Pero si no lo estamos haciendo, nos estamos no tomando el medicamento que el Señor nos está dando a tomar, que es su salud en nuestras vidas, porque Él quiere que nosotros prosperamos como prospera nuestra alma, ahí, en lo más profundo de nuestro ser. Así, familia, vamos a orar, vamos a darle muchas gracias al Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos y muchas gracias por este día, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por recordarnos un día más de que esto es necesario para nosotros. Nos cuesta dar el paso. Nos cuesta porque somos flojos en nuestra esencia, Señor. Disciplinados es lo que necesitamos ser, pero no tenemos esa disciplina espiritual. No tenemos, Señor, ese autocontrol de decir, esto lo voy a hacer. Por eso, enséñanos, Espíritu Santo. Redargúyenos y convéncenos que esto es necesario para nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos y te pido que este mensaje sea el inicio de comenzar a tener una relación contigo a solas, diariamente. Bendito eres. Amén. Muy bien. Bueno, darle gracias a Dios por cada uno de ustedes. Ahí me están enviando mensajitos. Le doy gracias a Dios también por aquellos que ya están colocando sus saludos. Muchas gracias a Dios por la vida de ustedes y también darle gracias a Dios porque creo de que tenemos que seguir adelante. Vamos a seguir adelante con todo lo que es seguir aprendiendo, conociendo y aplicándonos lo que Dios tiene para nosotros. Muy bien. Y ya estoy viendo ahí algunos saluditos. Le damos muchas gracias a Dios. Quiero aprovechar los minutos para saludar a Elaine, que está de cumpleaños. Que Dios me la bendiga mucho a Elaine en este día de su cumpleaños. ¿Ya? Mi primer cumpleaños ya casada, como señora. Me alegro. Bueno, y también, también quiero saludar a John Jairo y a Julita en su día de aniversario de matrimonio. Dios me los bendiga, son un testimonio para toda la iglesia, el tiempo que ustedes han permanecido juntos y sé de que el Señor les va a regalar muchos y muchos años más. Dios me los bendiga. Bueno, familia, dale gracias a Dios. Les voy a invitar también a que todos los días puedas recibir el cariñoso saludo y lo reenvíes, porque eso es un regalo para alguien que lo necesita, de lunes a viernes. Y el domingo nos estamos viendo en nuestra reunión presencial. Si no puedes estar ahí, lo transmitimos también por vía Facebook. Bien, aquí estoy viendo a algunos. Me voy a poner mis lentes. Muy bien ahí. Bueno, a Soledad, a Hani, Wilda. Muy bien, a Julita. Dios me la bendiga. A Dianita, Panchita. Todos chiquititos. Muy bien, perfecto. Excelente. Darle gracias a Dios por este mensaje y por este día de transmisión. Le damos muchas, muchas gracias al Señor. Nos estamos viendo y shalom, shalom.